Buen día, chicos. Vamos a ver ahora los elementos del grupo 16. El grupo número 16 está integrado por el oxígeno, el azufre, selenio, telurio y el polonio. Antiguamente se los llamaba anfígenos o también se los llama calcógenos como creadores del cobre o generador de minerales. Entre las propiedades físicas que podemos discutir ahora, para el grupo tenemos los radios covalentes, radios iónicos, energía de ionización, punto de fusión, punto de ebullición y la afinidad electrónica. Entre las propiedades principales, digamos. A medida que vamos descendiendo en el grupo, va aumentando el radio covalente por el hecho de que se van agregando más niveles. El radio iónico, principalmente de estos elementos cuando toman electrones, según la configuración electrónica que tienen, le faltan 2 electrones para completar el último nivel de energía, entonces tiene tendencia a formar el anión con 2 cargas negativas. Entonces el anión con 2 cargas negativas va aumentando su tamaño a medida que vamos descendiendo también en el grupo. Obviamente, si comparamos el radio atómico y el radio iónico, se produce un aumento del tamaño por el hecho de que se van agregando más electrones, esos electrones se repelen entre sí y aumenta entonces el tamaño. La primera energía de ionización va disminuyendo porque va aumentando el tamaño del átomo, entonces si va aumentando el tamaño del átomo, es mayor la distancia que existe entre el núcleo y el electrón que queremos extraer, por lo tanto, como es una fuerza de atracción electrostática que tenemos que analizar, esta disminuye, por lo tanto se hace más fácil extraerle un electrón a un elemento que está más abajo del grupo. Con respecto a los puntos de fusión y los puntos de ebullición, también se produce un aumento, se produce un aumento. A medida que vamos descendiendo. Bueno, hay que tener en cuenta también de que son distintas las especies que estamos considerando. Por ejemplo, el oxígeno son moléculas diatómicas y tienen un enlace de London. Para el caso del azufre y el selenio son moléculas octoatómicas, y son moléculas no polares y tienen un enlace de London. Ese enlace de London obviamente va a ir aumentando si aumenta el tamaño de la molécula. Ahí vemos que el selenio, por ejemplo, tiene mayor temperatura de fusión y mayor temperatura de ebullición por ese hecho, es decir, los dos tienen enlace de London, pero para el caso del selenio es más fuerte el enlace de London. Y después, para el caso del telurio y el polonio, no hay una variación considerable. Con respecto a la afinidad electrónica, el átomo más pequeño del grupo, que es el oxígeno, va a tener mayor afinidad electrónica, teóricamente, pero fíjense qué es lo que pasa con el oxígeno y el azufre. El oxígeno es el que presenta mayor afinidad electrónica. Hay que tener en cuenta el tamaño. Siempre hemos dicho, a medida que íbamos describiendo los grupos de la tabla periódica, siempre el elemento que está arriba del grupo va a presentar un comportamiento anómalo. Entonces, teóricamente, el oxígeno tendría que tener la mayor afinidad electrónica, pero hay repulsión entre el electrón adicional y los electrones que tiene ya el oxígeno. Como es muy pequeño, entonces repele el electrón adicional, pero se libera una cierta cantidad de energía. ¿Sí? Entonces el azufre es el que presenta mayor afinidad electrónica en el grupo y después va disminuyendo a medida que vamos descendiendo. Hemos dicho de que la configuración electrónica de los elementos de este grupo es ns2np4. Entonces le faltan 2 electrones para completar el último nivel de energía que tiene.
¿Cómo se pueden unir estos elementos? Se pueden unir, por ejemplo, formando cationes o si no, formando aniones de sales. ¿Qué es más probable? ¿Que forme aniones o que forme cationes? Para que forme cationes tiene que perder 4 o 6 electrones que tiene el último nivel. Es muy poco probable por el hecho de que necesitaría mucha energía de ionización para alcanzar ese estado de oxidación positivo, ¿sí? En caso de formar una sal binaria, por ejemplo. En cambio, sí pueden formar sin problemas aniones, por el hecho de que tienen tendencia a tomar electrones. Entonces, por ganancia de electrones van a formar aniones que van a formar parte de sales binarias. También existe la posibilidad de que se puedan combinar mediante enlace covalente. Para formar enlaces covalentes lo tienen que hacer compartiendo electrones desapareados de la capa de valencia. Si hacemos un esquema de casillas, como para ver la cantidad de electrones desapareados que tenemos, y son dos electrones desapareados. Entonces, le pueden formar dos enlaces sencillos, por el hecho de que tiene dos electrones desapareados, o si no, pueden formar un enlace doble. Y para formar el enlace doble, tienen que hacerlo mediante un enlace sigma y un enlace pi, ¿no es cierto? Pero también por el hecho de que pueden expandir el octeto, pueden formar más enlaces, ¿sí? ¿Quiénes pueden expandir el octeto? Los elementos que estamos estudiando ahora, que son el azufre, selenio y el telurio. El oxígeno ya lo hemos estudiado en otro teórico práctico. Van a formar enlaces covalentes principalmente, y acá hay una comparación de la fuerza de los enlaces. Fíjense, para el caso del oxígeno-oxígeno, acá tenemos en esta tabla valores de energía de enlace, que es la energía, como son valores positivos, son valores de energía que corresponden a los que tendríamos que entregarle para romper esos enlaces. Entonces, para romper un enlace simple oxígeno-oxígeno, necesitamos 146 kilojoules por cada mol de enlace. Fíjense, para romper un enlace doble ya son 498. Obviamente, si aumenta el orden de enlace, aumenta la fuerza que une esos átomos. Si aumenta la fuerza que une esos átomos, va a ser más difícil arrancarle un electrón, no. Va a ser más difícil romper esos enlaces. Por lo tanto, necesitaremos mayor energía. Para el caso de azufre-azufre, fíjense que lo que pasa con el enlace simple. El enlace simple, azufre-azufre, tiene una energía de 266 kilojoules por mol. Necesitamos entregarle 266 kilojoules por cada mol de enlace. Es más fuerte que el del oxígeno, fíjense. Y la explicación de la diferencia del enlace simple en el oxígeno y azufre, se debe al hecho de que están muy cerca. Entonces al formar un enlace simple, no se libera tanta energía. En cambio, en el caso del azufre, se libera más energía. No hay repulsión entre los electrones que tienen los dos átomos de azufre. Esa repulsión se evidencia en la formación del enlace simple oxígeno-oxígeno. Por eso se libera poca energía. Y fíjense, acá para formarse un enlace doble, se libera 498 kilojoules por cada mol de enlace doble que se forma. Y para formar un enlace doble azufre-azufre es 427. Acá en la tabla de abajo se hace una comparación entre las energías del enlace simple, que sería una energía que se pone en juego al formarse un enlace sigma,
y la energía que se pone en juego al formarse un enlace pi. Si sumamos los 142 kJ por mol con los 350, nos da un valor aproximadamente igual a 498, en realidad nos da 492. A veces los valores de energía dependen de la fuente bibliográfica que uno disponga. La tabla de arriba está sacada de un libro y la tabla de abajo está sacada de otro libro. Pero son valores próximos, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense, también se compara la fuerza del enlace sigma y del enlace pi para la formación del enlace simple y el enlace doble del azufre, y para el selenio también. Respecto a la posibilidad de enlaces de formar cadenas, fíjense en el azufre, por el hecho de que al formar un enlace simple libera una energía considerable, mayor que la que está liberando el oxígeno. El azufre va a tener tendencia a formar cadenas. En realidad forma una serie de alótropos donde eh, cada molécula está formada por distintos números de átomos. El selenio también va a presentar tendencia, ¿sí? Con respecto a los puntos de ebullición, puntos de fusión también de los elementos de este grupo, y también se presentan en esta tabla los valores de resistividad que permiten, según la resistividad, clasificar a los elementos como no metales, semimetales o metales. Bueno, ya hemos hablado de los valores de los puntos de fusión, puntos de ebullición, y fíjense en los valores de resistividad que presentan tanto el selenio, el telurio como el polonio. Esto es resistividad. Entonces, los valores de resistividad, que son muy grandes, el valor de resistividad es inverso al valor de conductividad. Entonces, cuanto mayor resistividad tenga, menos conductor va a ser el elemento que estamos analizando. Entonces, este valor muy alto de resistividad para el selenio permite clasificarlo como un metal. El telurio, que tiene un valor más bajo de resistividad, se lo puede clasificar como semimetal, y el polonio, que tiene un valor de resistividad grande, valor comparado con los dos elementos anteriores es muy pequeño, entonces es muy conductor, por lo tanto se lo clasifica como metal. Vamos a empezar a hablar del azufre. Ya hemos dicho de que el oxígeno ya ha sido analizado y estudiado en otros seminarios, por lo tanto empezamos a describir los elementos restantes del grupo. Aparte del oxígeno, en este grupo el elemento más importante es el azufre, entonces prácticamente toda la exposición de hoy va a ser respecto al azufre. Bueno, el azufre es el 16º elemento más abundante de la corteza terrestre. Este se puede encontrar en estado libre, hay yacimientos de azufre que están a cielo abierto, y hay algunos que están en la profundidad de la corteza terrestre, o si no, se presentan también combinados, formando principalmente sulfuros y también sulfato, ¿sí? Por ejemplo, la pirita, sulfuro de hierro, la galena, sulfuro de plomo, el yeso, que es sulfuro de calcio. ¿Cómo se hace la extracción del azufre? El azufre, partiendo de que tenemos un yacimiento que está en la profundidad, se puede extraerlo utilizando este proceso que se llama proceso flash. El azufre tiene un punto de fusión relativamente bajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una vez localizado el yacimiento de azufre, se hace una perforación y después se colocan 3 tubos concéntricos. Por la parte más externa, se agrega agua sobrecalentada a una temperatura de 140 a 150 grados centígrados. Es agua a presión para que sea agua líquida sobrecalentada. Se agrega el agua líquida sobrecalentada, se pone en contacto
en el yacimiento con el azufre y se funde. ¿Y qué es lo que se hace después? Por el tubo más interno se agrega aire comprimido y por el anillo formado por el tubo exterior y el más pequeño, sale el azufre líquido. Sale el azufre líquido y se lo coloca en recipientes para que se enfríen y se solidifique, ¿sí? También como fuente de azufre puede ser el petróleo. Por ejemplo, generalmente está impurificado con sulfuro de hidrógeno el petróleo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza un proceso que se llama proceso Claus. Se hace la oxidación, o se pone en contacto, mejor dicho, el gas que tiene el petróleo con el oxígeno, se forma dióxido de azufre y agua en estado gaseoso, y el dióxido de azufre que se ha formado se pone de nuevo en contacto con el sulfuro de hidrógeno y se obtiene el azufre mediante la segunda ecuación, ¿sí? Entonces, fíjense primero, el gas separado del petróleo se lo quema, digamos, se hace la combustión del sulfuro de hidrógeno, se obtiene dióxido de azufre y después el dióxido de azufre se utiliza nuevamente o se lo coloca en contacto de nuevo con el sulfuro de hidrógeno y se obtiene el azufre. Este es el proceso Claus. La explicación de lo que hemos visto recién de que ahí en la ecuación, perdón, en la ecuación final, fíjense en de que decimos de que el sulfuro de hidrógeno se convierte en azufre, perdón, en la primera reacción. ¿En la primera reacción? No, en la segunda reacción. En la segunda reacción tenemos sulfuro de hidrógeno más dióxido de azufre que se combinan estos dos compuestos y se forma el azufre en estado sólido. Esto se puede explicar mediante el diagrama de Frost para el azufre. El diagrama de Frost, fíjense, la línea continua. En la línea continua tenemos el dióxido de azufre y el sulfuro de hidrógeno. Recuerden de que el diagrama de Frost es un diagrama de estabilidad termodinámica. Y acá podemos ver, por ejemplo, analizando las posiciones que tienen el dióxido de azufre y el sulfuro de hidrógeno con respecto al azufre, podemos decir de que hay una comproporción, es decir, el dióxido de azufre se combina con el sulfuro de hidrógeno para producir azufre, que sería este punto que corresponde al azufre en estado neutro, digo, ¿sí? En estado de oxidación cero. De esa manera se justifica, digamos, esa reacción. Habíamos dicho de que la posibilidad de formar cadenas se presentaba principalmente para el caso del azufre y también se presenta para el telurio. El azufre puede formar varios alótropos, acá se grafican los principales, digamos. Tenemos azufre hexatómico, heptatómico, octatómico y después también pueden formar cadenas infinitas de átomos de carbono. La forma más estable de todos los alótropos del azufre es el azufre rómbico. El azufre rómbico es un sólido amarillo translúcido y este sólido amarillo translúcido, al ser calentado, se transforma en un azufre monoclínico. No cambia la molecularidad de la molécula, no cambia la atomicidad, perdón, de la molécula, sigue siendo octatómico, pero cristaliza de otra forma. Si seguimos calentando el azufre monoclínico a una temperatura de 119 grados centígrados, pasa a estado líquido y cambia el color. Pasa a ser un color paja variable.
Y si seguimos calentando a una temperatura mayor de 159, acá dice 160 grados centígrados, 159 es la temperatura de fusión. Entonces, si calentamos a una temperatura mayor de 160, ¿qué es lo que pasa? Se funde y al fundirse se rompen las cadenas de los anillos y se forman cadenas más largas. Entonces, los anillos octoatómicos se rompen, se forman pequeñas cadenas de 8 átomos. Esas pequeñas cadenas de 8 átomos se unen entre sí y se forman cadenas muy largas. Al formarse cadenas muy largas, la viscosidad del líquido que se ha formado aumenta considerablemente, ¿sí? Y se alcanza la máxima viscosidad a los 200 grados centígrados. Después, partiendo de este líquido, si hacemos un enfriamiento brusco, se obtiene un azufre que se conoce como azufre plástico, que es de aspecto negruzco, es oscuro, y son fibras extensibles con cadenas helicoidales. Acá podemos ver cuál es el aspecto de cada uno. Tenemos primero al azufre rómbico, que hemos dicho que es el alótropo más estable del azufre. Después tenemos el azufre monoclínico, cuando lo calentamos, un poco cambia en la forma en que cristaliza. Sigue siendo azufre octoatómico. Después seguimos calentando y obtenemos un azufre monoclínico fundido. Sigue siendo octoatómico y después si seguimos calentando se obtiene el azufre viscoso, ¿sí? Después ese azufre líquido, viscoso, se lo enfría bruscamente y se obtiene este azufre plástico que tiene ese aspecto que hemos dicho recién, oscuro, ¿sí? Y acá se presenta un gráfico donde se analiza también la viscosidad, ¿sí? Partiendo del azufre rómbico, si nosotros aumentamos la temperatura, va disminuyendo la viscosidad y después al alcanzar la temperatura de fusión, donde se rompen las cadenas y se forman las cadenas más largas, aumenta considerablemente la viscosidad, ¿sí? Y después, si seguimos aumentando la temperatura, disminuye la viscosidad, ¿sí? Acá está la explicación de estos cambios en la viscosidad, involucra la tendencia de romper los enlaces azufre-azufre y reformarlos o formarse de nuevo a altas temperaturas. Por encima de los 159 grados centígrados, los anillos de azufre octoatómico se abren, las cadenas octoatómicas resultantes pueden unirse con otras para formar, por ejemplo, una cadena de 16 átomos de azufre, y si se une esa con otra de 8 átomos, se formaría otra cadena de 24 átomos de azufre y así sucesivamente, ¿sí? El azufre es uno de los elementos más importantes de este grupo, principalmente por la cantidad de productos de uso industrial. A partir del azufre podemos obtener, por ejemplo, uno de los ácidos más utilizados, que es el ácido sulfúrico. Acá en esta diapositiva hay un diagrama de reacciones que puede sufrir el azufre. Acá tenemos el azufre octoatómico, que se puede combinar con halógenos, por ejemplo con el cloro, con el flúor. Se producen productos diferentes. Fíjense en el reaccionar el azufre con el flúor, al reaccionar con un elemento muy electronegativo, hace de que el azufre actúe con el mayor número de oxidación, que sería con 6. Y el cloro, y al reaccionar con cloro se forma este dímero. El azufre, cuando reacciona con el oxígeno, forma el dióxido de azufre. El dióxido de azufre es
un gas que después, si se combina nuevamente con el oxígeno, forma el trióxido de azufre. Y a partir del trióxido de azufre se puede obtener el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte, se puede disociar en hidrógeno sulfato, o sí, hidrógeno sulfato. Y después el hidrógeno sulfato, liberando nuevamente otro hidrógeno, se transforma en sulfato. Hemos dicho de que el azufre podía combinarse con el oxígeno y puede formar estos dos óxidos, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. En esta tabla podemos ver las propiedades físicas, algunas de las propiedades de esos dos gases. Por ejemplo, el dióxido de azufre es un gas incoloro, denso y picante, ¿sí? El trióxido de azufre es un sólido blanco volátil, o si no también es un líquido. Tiene una temperatura de fusión bastante baja. Acá están las temperaturas de fusión expresadas en Kelvin. 198 Kelvin para el dióxido de azufre y para el trióxido de azufre 290. Entonces el dióxido de azufre le restamos 273 y tiene 17 grados centígrados la temperatura de fusión. Entonces por eso dice de que es un sólido, líquido, volátil o un líquido, dependiendo de la temperatura en la que se encuentra. Bueno, tenemos los puntos de ebullición, el calor de vaporización de los dos, es decir, qué cantidad de calor tenemos que entregarle para que un mol de dióxido de azufre pase del estado líquido al estado gaseoso. Fíjense, para el caso de dióxido de azufre necesitamos 24,9 kJ por cada mol, y para el caso de trióxido de azufre necesitamos 40,7. Evidentemente, los enlaces, en el caso del trióxido de azufre, los enlaces intermoleculares son mucho más fuertes, por eso necesitamos mayor energía. Bueno, ahí también tenemos el momento dipolar tabulado. El dióxido de azufre es una molécula polar, eso lo podemos saber si hacemos la estructura de Lewis y nos fijamos bien en el tema de la geometría molecular y la polaridad de los enlaces. El trióxido de azufre es no polar. Si hacemos la estructura de Lewis, vamos a tener el azufre en el centro de un triángulo equilátero, y en los vértices de ese triángulo equilátero vamos a tener los átomos de oxígeno. Y nada más, así como para destacar. ¿Cómo se obtiene el ácido sulfúrico? El ácido sulfúrico antiguamente se lo obtenía mediante un proceso que se llamaba de las cámaras de plomo. Se lo dejó de usar por este método, que es mucho más sencillo, inclusive menos contaminante, digo. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se quema el azufre. Si partimos de azufre puro, ingresaría a este quemador azufre puro más oxígeno. Entonces, el oxígeno se combina con el azufre y forma el dióxido de azufre. El dióxido de azufre, si se utiliza el oxígeno proveniente del aire, es probable que tenga algo de humedad. Tener humedad ya dentro de las corrientes de fabricación del ácido sulfúrico es peligroso. Es por eso de que se hace un secado del dióxido de azufre que se obtuvo en el quemador de azufre. Y después, como es una reacción muy exotérmica, se enfría ese gas, ¿sí? Se enfría ese gas y después se hace pasar a través de otro reactor. Acá faltaría una corriente de oxígeno. Entonces, el dióxido de azufre más el oxígeno que ingresa por otro lado en este convertidor catalítico se combinan y forman
el trióxido de azufre. Esta reacción de formación de trióxido de azufre también es una reacción muy exotérmica. Es por eso de que hay que enfriar el gas que sale de este reactor. Entonces se lo hace mediante un intercambiador de calor. Y después el gas frío, digamos, de trióxido de azufre, no se lo combina directamente con el agua. Hemos visto en Química 1 de que la formación del ácido sulfúrico se la puede hacer a partir del trióxido de azufre combinándolo con agua. Y eso nos da ácido sulfúrico. En la realidad, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la reacción entre el trióxido de azufre y el agua es una reacción muy exotérmica. Es muy exotérmica y se produce una niebla muy densa que tiene gotas de ácido sulfúrico. Entonces es muy peligroso manejar ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca ácido sulfúrico en esta torre de absorción, se ingresa, digamos, por la parte de abajo de esta torre, ingresa el trióxido de azufre, y por la parte superior ingresa ácido sulfúrico concentrado, al 98%. Cuando se combina el trióxido de azufre con el ácido sulfúrico, se forma este ácido que se llama pirosulfúrico, ¿sí? Se forma este ácido pirosulfúrico que después se combina con agua y ahí se obtiene el ácido sulfúrico. Bueno, una vez que se lo obtiene, se lo guarda en recipientes adecuados, ¿sí? ¿Qué propiedades presenta el ácido sulfúrico? Acá hay unas cuantas propiedades. Bueno, si es ácido sulfúrico, es una sustancia ácida. Es un ácido diprótico porque tiene dos hidrógenos. La primera reacción de disociación en algunos libros figura con una sola flecha, es decir, se considera de que es total. Entonces, inclusive la constante de disociación correspondiente a la primera ecuación, hay muchos libros que nos dicen que es grande. Si nos dicen que la constante de disociación es grande, eso nos está diciendo de que es una reacción irreversible. Entonces, la primera disociación es irreversible, ¿sí? Pero la primera disociación nos produce ion hidrógeno o hidronio al mezclarse el ácido sulfúrico con el agua, y nos produce también este ion que es el hidrógeno sulfato. Y este sí se comporta como un ácido débil, ¿sí? Porque tiene una constante de disociación tabulada, que es el orden del día a la menos 2, más o menos. Ya vamos a ver más adelante, está el valor tabular. Entonces, en la segunda disociación, el hidrógeno sulfato se combina con el agua, nos da hidronio más sulfato. Es muy utilizado el ácido sulfúrico en la industria, ¿sí? También se puede utilizar el ácido sulfúrico como agente deshidratante. El ácido sulfúrico es muy ávido de agua. Inclusive cuando trabajamos en el laboratorio con ácido sulfúrico, también le decimos o recordamos todos de que tenemos que manejarlo con mucha precaución porque si toca la materia orgánica, la carboniza, ¿sí? Acá nos dice de que el ácido concentrado elimina los elementos del agua en varios compuestos. Por ejemplo, el azúcar se llama hidrato de carbono, es como si fuera un carbono hidratado. Y el carbono con moléculas de agua, ¿sí? Acá tenemos el azúcar que se pone en contacto con el ácido sulfúrico concentrado y el ácido sulfúrico concentrado le quita toda el agua que tiene el azúcar. Entonces, al azúcar la convierte en carbón. Esto se puede hacer en el laboratorio, uno coloca un poco de azúcar en un recipiente y después le agrega ácido sulfúrico concentrado. Esta reacción se produce violentamente, se libera agua en forma de gas, entonces se forma espuma
En ese sistema se forma espuma y se forma una espuma negra. ¿De dónde viene la espuma negra ya? Por el carbono, ¿sí? Y nos queda después ácido sulfúrico diluido. Bueno, también el ácido sulfúrico se lo puede utilizar como agente oxidante. Ya lo vamos a analizar eh, con el diagrama de Frost, ¿sí? El ácido sulfúrico es un agente oxidante. Ustedes ya han visto, en el grupo anterior, han visto el ácido nítrico. El ácido nítrico también es oxidante y es oxidante a temperatura ambiente. Deben haber visto una experiencia en donde se coloca al ácido nítrico, se le coloca un trozo de cobre y eso reacciona espontáneamente. Reacciona espontáneamente y ahí el ácido nítrico actúa como oxidante, está oxidando el cobre. En cambio, el ácido sulfúrico es un oxidante, pero solamente cuando está caliente, ¿sí? Se puede hacer, por ejemplo, una reacción de ácido sulfúrico con cobre para obtener sulfato cúprico, por ejemplo, ¿sí? En estas dos ecuaciones tenemos las dos reacciones que corresponden a poner ácido sulfúrico en contacto con el cobre y a esto lo tenemos que calentar para que ocurra, ¿sí? Entonces se produce sulfato, por un lado, dióxido de azufre y aniones sulfato, y en la primera reacción nos está diciendo que se está produciendo cationes cúpricos a partir de la oxidación del cobre. Entonces, si unimos las dos ecuaciones, obtenemos sulfato cúprico. No solamente el ácido sulfúrico, que hemos visto recién, es el único ácido que puede formar. Bueno, también habíamos nombrado otro, que era el ácido pirosulfúrico, cuya formulita la tenemos acá. El ácido pirosulfúrico es también llamado ácido disulfúrico, ¿sí? Acá tenemos la fórmula y acá tenemos el pKa de la disociación. Tiene un pKa de 3,1, es decir, la constante de disociación es del orden de 10 a la menos 3,1, ¿sí? Y acá tenemos la constante de disociación del ácido sulfúrico. ¿Dónde está? Acá está el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, eh, acá figura solamente la constante de disociación de la segunda ecuación, que es de 1,92. Entonces, lo que le decía hace rato es que la constante de disociación es del orden de 10 a la menos 2. Y fíjense, no figura acá la primera constante. Eso nos está diciendo de que la primera disociación es irreversible, ¿sí? A veces, para los fines de cálculo, uno considera de que es un ácido fuerte, entonces que se disocia completamente, digamos, para hacer un cálculo rápido, ¿sí? De acá también se puede deducir de que el anión sulfato puede hidrolizar. Por ejemplo, ustedes creo que ya han hecho el práctico o van a hacer el práctico de este grupo, o ya han comparado, por ejemplo, pHs de soluciones salinas. Una solución salina una solución, perdón, de sulfato de sodio no nos da pH 7. Si el ácido sulfúrico fuera fuerte, nos tendría que dar un pH 7, ¿sí? Pero no nos da 7. En esa sal tenemos el sodio que no hidroliza y si fuera fuerte, el ácido sulfúrico tampoco hidrolizaría. Y entonces, como ninguno de los dos iones hidroliza, nos tendría que dar 7. Pero nos da un poquito básico. ¿Por qué? Porque el sulfato se combina con el agua y nos da el hidrógeno sulfato más oxidrilo. Entonces se originan oxidrilos por la hidrólisis del anión sulfato. Entonces una sal de sulfato de sodio es levemente alcalina, ¿sí?
Bueno, acá tenemos representado otros ácidos. Acá tenemos un ácido que se llama tiosulfúrico. Si nosotros comparamos el ácido sulfúrico con el ácido tiosulfúrico, vemos que hemos reemplazado un átomo de oxígeno por otro de azufre. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, y acá hay otra representación de estos ácidos, un poco más atractiva, digamos. Sí, acá tenemos el ácido sulfúrico de nuevo. Esa es la representación mediante estas esferas. Y de nuevo, la constante de disociación, la segunda constante de disociación, es, es la que está tabulada. Entonces, la primera disociación es fuerte, es irreversible. En cambio, el ácido sulfuroso, que es lo que tenemos acá arriba, tiene dos constantes. Digamos, es un ácido diprótico débil. ¿Sí? Si tiene tabulada la primera y la segunda es porque es débil, siempre es débil. Bueno, después tenemos otras representaciones del tiosulfúrico que hemos dicho recién. ¿Sí? ¿En qué se utiliza el azufre o sus compuestos? Se utiliza para la vulcanización del caucho, también se utiliza para la fabricación de la pólvora. El tema de la fabricación del ácido sulfúrico antiguamente estaba a manos de fabricaciones militares acá en la Argentina. Entonces, se necesita ácido sulfúrico y también se necesita ácido nítrico para la fabricación de pólvora o para la fabricación de armamento, digamos, en general. Entonces, era un tema que estaba en manos de fabricaciones militares nada más. Bueno, el azufre se utiliza para la fabricación de la pólvora, para la síntesis de ácido sulfúrico, como hemos visto recién. También se lo utiliza para la fabricación de fertilizantes, para la fabricación de baterías. Las baterías que son de plomo ácido, ¿sí? También se utiliza el ácido sulfúrico para la fabricación de esas baterías. También se lo utiliza como desinfectante, como blanqueante, como desinfectante por el hecho de que ataca a microorganismos, principalmente a los hongos. Entonces se utiliza los sulfitos, los sulfitos que producen dióxido de azufre se utilizan como desinfectantes en la fabricación del vino, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, también en general se utiliza para la fabricación de otros productos químicos. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos sobre la salud del azufre o de sus compuestos? Hace rato nombrábamos o decíamos de que, por ejemplo, el dióxido de azufre es un gas tóxico. ¿Sí? Los compuestos de azufre presentan olor desagradable y son, por lo general, altamente tóxicos. Un compuesto de azufre que no hemos nombrado ahora es el es el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es un gas, también es un gas tóxico, e inclusive más tóxico que el cianuro de hidrógeno. ¿Sí? Pero también el azufre, formando compuestos como por ejemplo los aminoácidos, son importantes para la vida. Los aminoácidos dan origen a las proteínas. ¿Sí? También los compuestos de azufre que son tóxicos afectan a las vías respiratorias y causan irritación en los ojos y en la garganta. Bueno, recién hablamos del dióxido de azufre. Entre los compuestos que forman estos elementos con el azufre están el sulfuro de hidrógeno, el seleniuro de hidrógeno y el telururo de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno y telururo de hidrógeno son los nombres que tienen. ¿Qué características físicas tienen? El
El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro, es muy tóxico y es el responsable del olor de los huevos podridos, ¿sí? El selenuro de hidrógeno también es un gas incoloro, es tóxico y es irritante, digamos. De igual manera, el de telurio tiene la misma característica los tres gases. Fíjense en los puntos de ebullición, ¿sí? Los puntos de ebullición, uno es 214, está en Kelvin. Todos son a temperatura ambiente, la temperatura ambiente sería 298 Kelvin. Todos tienen temperatura de ebullición más baja, entonces todos son gases. El que presenta menor temperatura de ebullición es el sulfuro de hidrógeno, después le sigue el cianuro de hidrógeno y después el telururo de hidrógeno. Esta diferencia de los puntos de ebullición se puede justificar por el enlace intermolecular que tienen. Todos son moléculas angulares, son moléculas polares, entonces aparte del enlace de London también van a tener enlace dipolo-dipolo. Pero el enlace de London va a ser más importante para los que estén más abajo de la tabla periódica por la cantidad de electrones que tiene la molécula. Entonces van a presentar un mayor enlace de London, por lo tanto presentan mayor temperatura de ebullición. Después, bueno, acá tenemos los pKa. Tenemos un ejercicio para resolver en el seminario con respecto a los hidrácidos. Es decir, estos gases se los pueden disolver en agua y cuando están disueltos en agua se llaman ácidos, ¿sí? Entonces el sulfuro de hidrógeno gaseoso disuelto en agua pasa a ser el ácido sulfídrico, el ácido selenídrico, para el caso del selenuro de hidrógeno, ¿sí? Todos son ácidos binarios. Y fíjense, los ácidos binarios tienen un pKa. El del sulfuro de hidrógeno tiene un pKa o una constante de disociación de 10 a la menos 7. El de selenio 10 a la menos 4 y el de telurio 10 a la menos 3. O sea que el del telurio es más fuerte. De los tres hidrácidos, este es el más fuerte. Cuando analizábamos el tema de la fuerza ácida en los ácidos binarios, decíamos, la reglita general nos decía de que cuanto menor era el potencial iónico, era mayor la fuerza ácida. Bueno, digamos explicado, o bien explicado, estos ácidos liberan un ion hidrógeno, y lo van a liberar con más facilidad cuanto menos retenido lo tenga. O sea, cuanto menos fuerza de atracción haya entre el no metal y el ion hidrógeno, va a ser más fuerte. El que tenga mayor potencial iónico, perdón, el que tenga mayor potencial iónico es el que lo va a retener con más fuerza. El potencial iónico es la relación de carga a radio. El que tiene el radio más pequeño es el sulfuro. Entonces, el ion sulfuro, o el anión sulfuro, mejor dicho, presenta mayor potencial iónico, por lo tanto es el ácido más débil. Y el de telurio va a ser el más fuerte. Si uno analiza también el hidruro del oxígeno, que sería el agua, por ejemplo, para explicar la geometría y los ángulos de enlace, se considera de que el oxígeno tiene una ionización sp3. Y si uno hace la representación de los otros tres hidruros, tienen la misma representación, es decir, tenemos no metal con dos hidrógenos enlazados y después tenemos dos pares de electrones no enlazados. Pero fíjense que lo que pasa con los ángulos de enlace. El ángulo de enlace, creo que lo tengo en otra diapositiva más abajo, no tengo. El ángulo de enlace para el caso del agua ronda los 104 grados, ¿sí? Fíjense para el caso del sulfuro de hidrógeno, 92. Para el selenio, 91 y para el telurio, 90. Fíjense, para el telurio no es necesario explicar la formación no es necesario explicar la geometría de esta molécula
con el concepto de hibridización. En cambio, para el agua sí. Y fíjense que a medida que vamos descendiendo en el grupo, esos hidruros hacen cada vez menos necesario la hibridización para explicar este parámetro de geometría que es el ángulo de enlace. Recuerden de que el tema de hibridización es un concepto que se utiliza para explicar parámetros de geometría, ángulos de enlace, longitudes de enlace y energías de enlace. ¿Sí? Bueno, acá tenemos en esta diapositiva, tenemos el diagrama de Latimer para los elementos de este grupo. Para el azufre, para el selenio y telurio, tanto en solución ácida como en solución básica. Lo que analizábamos hace rato con respecto a la obtención de azufre a partir del dióxido de azufre y el sulfuro de hidrógeno era, ¿no? Sí. ¿Dónde estamos? No, no está acá. Bueno, lo hemos visto en la gráfica del diagrama de Frost. Bueno, hay un problema que les pide que hagan la representación de los diagramas de Frost para todos los elementos. ¿Sí? Ahí les pasamos los datos para que lo tengan. Acá está el tema de, bueno, son los diagramas de Frost para disolución ácida y disolución básica para los elementos azufre, selenio y telurio. El azufre lo tenemos por acá. Si analizamos en disolución ácida, el azufre lo tenemos acá con número de oxidación 0 y también tiene que tener un valor de menos N por E, menos N por E, acá falta el signo negativo en la gráfica. Entonces ubicamos al azufre con las coordenadas número de oxidación 0 y el valor de menos N por E 0 también. Acá tenemos el azufre, acá a la derecha con número de oxidación más 4 tenemos el dióxido de azufre. Y habíamos dicho de que mezclando el dióxido de azufre, que lo tendríamos acá, ahí donde estoy indicando, con el sulfuro de hidrógeno, que lo tendríamos acá, los dos comproporcionan. Los dos comproporcionan y producen azufre. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que se puede ver? Se puede ver de que los elementos con número de oxidación 6, todos son, o todos presentan tendencia a reducirse. Es decir, todos tenían tendencia a disminuir su número de oxidación. Si tienen tendencia a disminuir su número de oxidación, es porque son oxidantes. ¿Sí? Fíjense tanto en disolución ácida, no es tanto como, en disolución ácida son todos oxidantes, porque tienden a reducirse. Pero después, en disolución básica, no tienen tendencia a reducirse, más bien, ¿qué especie van a ser? A ver, acá tenemos el telurio, el selenio y el azufre con número de oxidación menos 2. ¿Sí? Tendríamos el sulfuro, el seleniuro y el telururo. Y fíjense, tienen tendencia a aumentar su número de oxidación. ¿Sí? Tienen tendencia a pasar de menos 2 a 0. Si tienen tendencia a aumentar su número de oxidación, eso me está diciendo de que se están oxidando. Si se están oxidando, entonces pueden trabajar como reductores. ¿Sí? Y los tres, azufre, selenio y telurio, pueden trabajar como reductores en disolución básica. En cambio, en disolución ácida, podríamos decir de que el único que podría trabajar como agente reductor sería el telurio. El azufre no tiene tendencia a aumentar su número de oxidación en disolución ácida. ¿Sí? Bueno, y esta es la representación de uno de los problemas, no sé si es el problema 10, que les pedía que hagan la representación del diagrama de Frost
con los datos que teníamos de los diagramas de látigo. Lo que me estoy olvidando de decir, me estoy olvidando de hablar de los números de oxidación. De acuerdo a la configuración electrónica, pueden tener varios números de oxidación. El más importante, que va a ser para los elementos que estén arriba del grupo, va a ser el -2. Y después pueden tener número de oxidación +6, +4, y también pueden tener número de oxidación +2. Fíjense acá en el diagrama de Frost, se indican cuáles son los estados de oxidación que pueden tener los elementos. El más importante para el azufre es el +6, y el más importante para el selenio y para el telurio, fíjense, acá lo podemos ver en disolución básica, podemos ver de que el estado de oxidación más estable para el selenio y para el telurio es el 4, ¿sí? Y en cambio, para el azufre es 6. ¿Cómo justificamos el tema de los números de oxidación? Lo podemos justificar, el número de oxidación +4 para el selenio y para el telurio, con el efecto del par inerte. Tenemos configuración electrónica NS2, NP4. Entonces pueden perder 4 electrones o pueden perder 6. Y entonces tener número de oxidación 4 +4 y número de oxidación +6. Por supuesto, se tienen que combinar con elementos mucho más electronegativos que ellos. Y para el 4, sería más estable para el telurio, y se puede explicar por el efecto del par inerte. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Ya en otra presentación vamos a resolver algunos problemas. ¿Sí?